Bien, veamos, bueno, esto es un proyecto en el cual estaba hablando de la estructura en un lugar. La estructura del lugar es algo que me interesa mucho. Les voy a llevar y me van a acompañar a una serie de proyectos en las Islas Canarias, que son unas islas que están enfrente de África, al suroeste de la península ibérica, y hay unas formaciones realmente interesantes que cuentan el sitio. Es decir, a mí me parece que cada sitio, cada lugar, tiene algo, tiene esa estructura, tiene unas condiciones específicas que el arquitecto, si es capaz de diagnosticarlas y, por tanto, reproducirlas a través del proyecto, esa arquitectura pertenece al sitio y además se hace mucho más inmensa con ese sitio sin necesidad de tener que recurrir a formas copiadas o heredadas, sino sin renunciar a la tecnología y a la contemporaneidad, potenciar precisamente y redescubrir esas leyes, esa unión entre materia, forma y energía. En la Isla del Hierro, que ven ustedes esa pequeñita a la izquierda, que es ese maravilloso entorno volcánico, una explosión que se produjo hace miles de años, tuve la suerte de que me encargaron un proyecto para trabajar en ese entorno físico. Un entorno físico que, si nos aproximábamos, tenemos esta textura, esta arquitectura construida con estas solidificaciones del magma volcánico que genera algo tan hermoso en el cual posteriormente pequeños hongos van colonizándolo y hacen esta hermosura plástica, con lo cual tocar ese terreno realmente no es lo más apropiado. Es decir, ahora, ¿cómo podemos explicar este territorio a través de una arquitectura sin necesidad de tener, pasa al anterior, sin necesidad de tener que crear un solar, banquear, meter una cimentación? Es decir, hay ahí una presencia tectónica y de explosión mineral que incluso se lee en algo tan increíble como son las fumarolas. Es decir, cuando se solidifica el magma que se ha producido por la erupción volcánica, en la superficie nos encontramos con 20 centímetros, 30, a veces hasta 60 centímetros, y luego el magma sigue colando, con lo cual está lleno de cavernas, de huecos volcánicos, que hace que muchas veces alguien se pone a cimentar y empieza a echar hormigón y no puede encontrar esa cimentación porque fluye. Claro, a mí eso me parece que es esa fisicidad del territorio que hace que precisamente son características como para sugerir a un arquitecto cómo construir ese lugar. Ese espacio, pasa por favor, me parecía que hay arquitecturas que están ahí contándonos eso. Por ejemplo, esta estructura tan maravillosa que es la tela de araña, que tiene la capacidad en la naturaleza de explicarnos, a poco que seamos un poco observadores. Es una estructura maravillosa, flexible, con una capacidad de soportar tensiones hasta 250 y 300 veces superiores a lo que la sección de cálculo podría en una parametrización de la misma sección constructiva, esa tal. De tal manera que es una red que en cada punto puede admitir muy poca tensión, pero como la distribuye de una manera isótropa, adquiere una capacidad de respuesta estructural brutal. Con lo cual, en esa grieta volcánica en la que tuve la oportunidad de trabajar, me parecía que había una necesidad de explicar el territorio que había explotado, esa gran cicatriz volcánica, precisamente explicándolo a través de una telaraña estructural, de una gran estructura de hormigón que la colgaba de esa superficie, llevando muy poca tensión estructural a cada punto y haciendo que, como una gran cercha de hormigón, colgaba de esos puntos en muchísimos instantes, y toda la estructura quedaba flotando de esa superposición del espacio. Esto es, aquí ven, por ejemplo, cómo esa gran malla estructural con unos casetones conseguía que los nudos fuesen rígidos, porque había un gran trabado. Tuvimos que hormigonarla como ustedes saben, de una sola vez, para garantizar una continuidad estructural en todos los puntos. Eso hizo que toda la casa
colgaba de esa estructura, se apoya como una telaraña y en la arquitectura explica la topografía del lugar con un lenguaje, yo creo que abstracto, porque es el concepto lo que me interesa resaltar a través de la técnica que el arquitecto es capaz de conocer por digamos, el paso del tiempo y el conocimiento que hemos ido aprendiendo de unos y otros. Pasa un momentito la anterior a mí, por favor. Ven ustedes que dejo todas las paredes, no, la siguiente. La casa son estos muros, y la casa se produce con unos bancales en el interior y estas estructuras que van colgando, es decir, los pilares están trabajando a tracción, porque cuelgan de esa gran malla estructural desde muchos puntos, con lo cual el armado de las vigas está invertido y es como una gran estructura estérea que hago que en muchísimos puntos que tocan no necesito una gran cimentación, sino que con 15 o 20 centímetros de basalto me es suficiente para absorber las tensiones que se producen. Por tanto, la estructura física, la estructura mecánica, se explica precisamente en ese sitio donde esa gran grieta requería un cosido conceptual y un cosido físico que es la arquitectura. Sigue, por favor. Entonces, aquí ven ustedes esa gran malla que vieron antes hormigonada y cómo todo va colgando, dejando todos los muros y aprovechando la inercia de los muros y dejando que haya una arquitectura primigenia que me sirve además para conseguir un equilibrio físico y termodinámico espléndido, porque hay en esos muros, aparte que claro, bueno, pues tocar esos muros, pues a cualquier arquitecto medianamente cuidadoso se da cuenta que es que no puede competir con esa, ¿verdad?, con esos muros de piedra volcánica. Por eso todas las instalaciones es una estructura reticular que no permanece pegada a esa estructura de arriba y no necesito, bueno, pues pegarla a esas piedras, sino hacerla totalmente independiente. Por tanto, ven ustedes aquí cómo esa casa se introduce en esa grieta, se apoya en muchos puntos y sobre ella se construye todo el espacio de arquitectura. Vamos a pasar un poco de prisa. Aquí ven un poco el interior. Perdonen por las fotos, pero como son fotos de hace años, he tenido que ir recuperando en el estudio y aquí era cuando todavía utilizábamos la fotografía en blanco y negro y que íbamos ahí con nuestra camarilla, ¿no? Pasa, por favor. Bien. Bien, la casa es esa geometría que cose un espacio absolutamente roto. Quiero decir, y luego pues apropia del terreno, en fin, esto hablaría de muchas cosas, pero en general lo que me interesa es hablarles de cómo hay una estructura latente en cada sitio, cómo cada sitio tiene, y que creo que la arquitectura, si no somos capaces de volver a recuperar ese momento en el cual nos está contando lo que tenemos que colocar ahí y cómo tenemos que abordar ese problema, estamos siempre recurriendo a artificios y no estamos respondiendo realmente a aquel potencial que tiene el espacio. Pasa, por favor.